Mega edición de deuda, 15.000 millones. Más detalles está dando el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. 10.000 millones de dólares, que estaba muy complicado, que íbamos a pagar tasas de interés del 8,5%. Bueno, tantas cosas que nos fueron diciendo a lo largo del camino, que por supuesto no nos desviaron, porque nosotros sabíamos muy bien cuál era nuestro programa y cómo avanzábamos. Con los recursos que estamos recaudando hoy en el mercado, resolvemos el default del 2001. Como ustedes saben, fueron muchos los acuerdos que se cerraron antes del 29 de febrero, pero muchos más los que se cerraron después del 29 de febrero. El secretario de Finanzas le ha puesto la firma a 220 acuerdos con holdouts de distinto tamaño, forma y color, por decirlo de alguna manera. Esa mancha que nos acompañó durante 15 años, el default del 2001, hoy se cierra de manera definitiva. Mejor dicho, el viernes, cuando finalmente nos acrediten los fondos y nosotros podamos con esos fondos pagarle aproximadamente 9.300 millones de dólares, que son los acuerdos ya firmados. Esos acuerdos implican una quita del 40% de la deuda acumulada en sede judicial. No es una quita menor. También nos dijeron al principio que iba a ser muy difícil lograr esto, que íbamos a tardar mucho tiempo, y teníamos la dificultad de que con una sentencia definitiva era difícil sentarse a discutir. Bueno, nosotros nos sentamos a discutir, conseguimos una quita del 40% y con eso resolvemos el problema que se acumulaba desde el 2001. Habiendo cumplido judicialmente como en esta primera etapa, también vamos a salir del default del 2014, ¿no? Porque no nos olvidemos que acá había dos defaults. El default del gobierno de la convertibilidad y el default del kirchnerismo, que desde el 2014 en adelante no pudo pagar los cupones de los bonos de aquellos bonistas que habían entrado voluntariamente a los canjes del 2005 y 2010. Y el tercer pájaro que estamos volteando con la misma piedra son recursos muy importantes para el programa de financiamiento de este año. Nosotros apuntamos a que esta sea efectivamente la última emisión de deuda del 2016 en el mercado de los Estados Unidos. Así que esto también es muy importante porque esto es lo que nos permitió el volumen tan importante de ofertas que recibimos, yo diría un aluvión en los últimos días, y en esto quiero señalar muy especialmente el trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Finanzas, que no está acá hoy porque siguen cerrando algunas cuestiones administrativas y legales. Ustedes saben que ha sido un esfuerzo muy grande de los últimos días recorriendo distintos centros financieros. Ese equipo participó también el viceministro Pedro Lacoste. Se entrevistó con 340 inversores. Esto también es un récord. Nos permitió eso ver el interés que había en Argentina y nos permitió adelantar que la demanda iba a ser muy importante. Quizás no creíamos que fuese a ser tan importante, porque la verdad que 69.000 millones de dólares de vocación de inversores de comprar un bono de un país que todavía está en default, la verdad que es un récord absoluto. Es la mayor demanda de la historia para un bono de mercados emergentes. Por supuesto que es la colocación más grande de la historia para Argentina. Es la tasa más baja de la historia, como lo van a ver ustedes también en una colocación en el mercado internacional. También es la comisión más baja de la historia, si la medimos bien. Esto también vale aclararlo, porque estaba incluido en la ley. El Congreso de la Nación nos exigió que no se pagasen comisiones superiores al 0,20%, y por supuesto que cumplimos con esa manda, porque fue del 0,18% la comisión. Una distribución geográfica muy repartida a lo largo del mundo, las 2/3 partes con inversores de los Estados Unidos, una cuarta parte con inversores europeos y un 5% del Lejano Oriente y otro 5% de América Latina. Qué contraste más grande, ¿no? 69.000 millones de dólares de vocación de financiar a Argentina de todos los rincones del mundo,
Comparen ustedes cuando el único que nos prestaba era el gobierno de Chávez en contratación directa y a una tasa del 15% anual. Esto creo que es la medida del cambio y de los anuncios que estamos haciendo hoy. Quiero también hablarles un poco de la complejidad de esta negociación. Les hablé de los 220 acuerdos que fueron después refrendados por el Congreso de la Nación. Les hablé de la cantidad de inversores. Por ejemplo, en el tramo de los 10 años hubo demandas de 690 inversores diferentes. Esto también es un récord absoluto para un bono de mercados emergentes y posiblemente para cualquier otro bono. Aclaro en este punto para que no queden ninguna duda. Nosotros elegimos la jurisdicción de Nueva York no solamente porque es la jurisdicción en donde podemos obtener los mejores costos para el gobierno nacional, sino porque después de este ejercicio no hay ningún riesgo de litigios ni hay ningún riesgo de juicios en Nueva York. Y esto es una gran diferencia con los canjes del 2005 y del 2010, que se hicieron en la jurisdicción en la que estaban concentrados los juicios en contra de la República. De la misma manera, y en una diferencia notable con el canje del 2010, cuando nosotros firmamos los acuerdos, en principio, con los distintos holdouts, nos pusimos muy firmes en que este gobierno del presidente Macri no iba a aceptar nunca bonos que hubiesen prescripto. Y descubrimos a lo largo del ejercicio de negociación con cada uno de los acreedores que efectivamente había muchos bonos que habían prescripto. Finalmente, la última reflexión a las cuestiones técnicas de esta emisión es el beneficio de la decisión que tomamos en su momento y que a algunos les parecía extraña, de pagarles en efectivo a los holdouts y no pagarles con un bono. Eso lo definimos el día después o el mismo día que tuvimos la primera reunión con un grupo de acreedores, cuando nos dimos cuenta que si le ofrecíamos un bono para pagar la deuda en sede judicial, no nos íbamos a poner nunca de acuerdo con el precio al cual teníamos que hacer valer ese bono. Los bonistas nos decían, bueno, un bono de Argentina en estas condiciones que dependen de lo que nosotros podamos hacer, arranca en una tasa del 11,5%. Nosotros dijimos, vamos a colocar el bono entre los que realmente quieren tener el bono y nos vamos a ahorrar mucha plata al hacer eso, ¿no? Y nos ahorramos, de hecho, 4 puntos de tasa, por lo menos, un poquito más. 4 puntos de tasa en esta emisión significa, y con esta estructura de bonos, significa que nos ahorramos otros 3.000 millones de dólares más frente a la alternativa que hubiera sido pagarle a los holdouts con bonos. Hubiéramos emitido 3.000 millones de dólares más de lo que efectivamente emitimos hoy. Vale decir, a los 7.000 millones de dólares y quizás un poquito más de ahorros por el 40% de quita, hay que agregarle 3.000 millones de dólares más de ahorros a la República por la decisión, que en ese momento parecía discutible, de pagarles en efectivo a los que litigaron contra nosotros a cambio de un bono que íbamos a colocar frente a los que empezaban a creer en Argentina. Y la medida de lo que ha cambiado el mundo respecto de Argentina puede ser efectivamente esos 69.000 millones de dólares de demanda por un bono de la República. Esto es lo que nosotros vimos a lo largo de estos últimos 10 días, no solamente el equipo que estuvo en el roadshow viendo inversores, sino también quien les habla en las asambleas del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, rodeado de mis colegas del G20, de la región y de distintos países del mundo, donde efectivamente el foco de interés no era otro que Argentina, donde toda la discusión giraba en torno del retorno de Argentina, en donde ese país que hasta hace 4 meses era absolutamente irrelevante para el resto del mundo, ahora era un motivo de elogio y era un motivo de confianza y de credibilidad. Y básicamente lo que hemos hecho nosotros es exactamente por esta razón. Nosotros creemos que Argentina no puede crecer, no puede desarrollarse aislada del mundo. Creíamos, como lo dijo el presidente el primer día, que teníamos que recuperar la credibilidad, la confianza en nosotros mismos y la confianza del resto del mundo.
Yo lo vi incluso de primera plana con los muchos representantes del sector privado que estuvieron en la reunión del BID y en la reunión de Washington, consiguiendo ellos mismos líneas de crédito para sus propios proyectos de inversión. Tuvimos la oportunidad de compartir la firma de un proyecto de la Corporación Financiera Internacional de 80 millones de dólares para Molino Cañuelas, y también vimos y pusimos la firma en ese gran proyecto que es Agua Negra, conjuntamente con el gobernador de San Juan, que es un proyecto de 1.500 millones de dólares que va a permitir conectar Argentina con Chile con el financiamiento del BID. Esencialmente lo que yo quiero anunciarles, además de la alegría de salir del default, que es una alegría que está justificada por lo que significa, pero también por la manera en que pudimos negociar esto en la Corte de los Estados Unidos, por la quita que conseguimos, tanto respecto de la sentencia como con la colocación de los bonos, por el apoyo notable del Congreso de la Nación, que fue un punto central para restablecer esta confianza. No hubiera sido lo mismo para nosotros ir al mercado si no hubiéramos tenido el voto tan contundente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, como saben ustedes. Acá lo que ha habido es un mandato del Congreso de la Nación, porque hay un mandato del pueblo argentino que nos ha dicho en las últimas elecciones que no queremos más el esquema anterior, que queremos ser parte del mundo, que no queremos estar a escondidas. Fíjense qué lindo símbolo, ¿no? En estos días va a estar zarpando la fragata Libertad, sin temor a que nadie la vaya a embargar, ¿no? Es una linda imagen de cómo estamos llegando al final de la primera etapa. Entramos en la segunda etapa, donde Argentina efectivamente empieza a zarpar, dejando atrás las aguas más turbulentas y concentrándonos en todo aquello que nosotros vamos a poder hacer para facilitar esa transición en la que venimos de ordenar lo que estaba desordenado hacia una economía ordenada y en crecimiento. Era muy importante para nosotros conseguir este acceso al mercado. Yo lo he explicado en esta misma sala hace algunos meses atrás, pero lo vuelvo a repetir. Sin acceso al crédito hubiéramos tenido que hacer un ajuste fiscal. Nosotros, el acceso al crédito nos permite evitar cualquier ajuste y tener una estrategia gradualista de reducción del déficit fiscal. Y la falta de crédito es lo que definió casualmente la estrategia económica del gobierno anterior, en la que solamente podía financiar su déficit con emisión monetaria y con el peor de los impuestos que uno puede imaginar, que es el de la inflación. Entonces, este era un paso crítico que teníamos que dar para zarpar en serio, de manera ordenada, y evitando cualquier tipo de ajuste, el ajuste inflacionario o el ajuste del gasto público. Y también, esta es la última reflexión, sepan, porque ustedes lo vieron en los números, nosotros podríamos haber tomado hoy mucho más de lo que decidimos tomar. Tomamos 16.500 millones de dólares a una tasa de interés promedio del 7,2%, en cupones 7,14%, es realmente la tasa más baja de la historia, y podríamos haber tomado hasta el doble de esa suma sin demasiado impacto adicional en las tasas de interés. No lo hicimos por una serie de razones. La primera es porque creemos que esa tasa de interés va a seguir bajando. Estamos convencidos de que si seguimos haciendo las cosas de la manera en que lo hemos hecho en los últimos 4 meses, en los próximos meses vamos a tener acceso a tasas incluso más favorables. Y la segunda cuestión es que no queríamos ahogar el acceso al crédito de otros sectores y de otros actores de la realidad nacional que también lo necesitan, tanto como el gobierno nacional. Desde ya los gobiernos provinciales, pero muy particularmente también el sector privado, que estaba esperando esta emisión de deuda para ver a qué tasa de interés pueden salir a colocarse. Y esto es la contracara del acceso al crédito. Nosotros queremos el crédito para poder financiar los proyectos de infraestructura, que son muchos de este gobierno y que vienen a compensar la falta de inversión en infraestructura del gobierno anterior, ¿no? Y queremos que este acceso al crédito les permita al sector privado un dinamismo, una integración, una competitividad. Fíjense que nosotros tenemos un capítulo muy importante que van a estar empezando en las próximas semanas, que son las licitaciones en el sector energético, particularmente
en la parte de energías renovables. Bueno, el insumo central de cualquiera de estos proyectos de inversión, que son proyectos que maduran en 30 años, es el insumo financiero. Gracias a esta colocación y gracias a salir del default, nosotros vamos a poder trasladar ese menor costo a prácticamente toda la economía. Eso significa mayor inversión, significa mayores empleos, significa más empleos de mejor calidad, significa que ponemos el barco o la fragata a funcionar y también significa que en la medida en que generemos ese crecimiento, esa mejora en la infraestructura, esa mejora en la competitividad, en la medida en que haya más empleos, menos inflación, vamos a estar acercándonos sin ninguna duda a ese objetivo final que nos planteó con tanta claridad el presidente Macri durante toda la campaña, que es el objetivo de una Argentina en la que no exista la pobreza, porque hemos hecho las cosas tan bien que logramos que 30% de los argentinos, 12 millones de argentinos que hoy están debajo de la línea de la pobreza, vayan de a poco accediendo a la clase media y vayamos todos como sociedad dejando atrás no solamente la herencia horrible que nos dejó el gobierno anterior, sino también esta incompatibilidad tan difícil de explicar, de una Argentina con toda esa potencialidad, con toda esa capacidad de crecer, de darle empleo y de darle de comer a tantos millones de habitantes, pero que aún hoy, por lo menos como recibimos nosotros la herencia, tiene que atender la situación de 12 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza. Por eso los anuncios del presidente Macri este fin de semana, que vienen a completar una serie de anuncios que hicimos antes. Ya se envió la ley de devolución del IVA a los bienes de la canasta básica. Cuando eso se apruebe, va a significar que para 8 millones de personas, y si incluimos sus familiares son más, para esos hogares el precio de los alimentos se va a retrotraer al nivel que tenían en mediados de enero, porque les estamos devolviendo el 15% del IVA, y tantas otras medidas de política social que ustedes conocen, que anunció el presidente y fuimos anunciando nosotros a lo largo de los últimos meses, atendiendo a los más vulnerables, acompañando y estando muy cerca de aquellos que están quizás más expuestos a las consecuencias de algunas medidas que teníamos que tomar para zanjar ese terreno y para avanzar hacia el mediano plazo. Esto, como dije antes, concluye el final de la primera etapa. Esto está perfectamente dentro del programa fiscal y financiero que planteamos en su momento. Entramos ahora en la segunda etapa, en la que a medida que empiecen a madurar algunos de los beneficios de esta primera etapa, como hemos dicho en los últimos días, se va a ver con muchísima claridad, lo dijo ayer de vuelta el presidente, la caída drástica de la inflación y el empezar a surgir del crecimiento económico que nosotros siempre pusimos en nuestro programa a partir de la segunda mitad del año. Así que creo que con eso cerramos. Me parece que todos ustedes tienen una pequeña hoja en la que se explican los datos de la colocación. La última observación, nomás antes de ir a las preguntas, es que hemos colocado bonos a 3, 5, 10 y 30 años. Es la primera vez que Argentina coloca voluntariamente, no a través de un canje o a través de una reestructuración, un bono a 30 años. La tasa es más alta de lo que nosotros creemos que puede ser, pero como indicador y como señal también de confianza, poder colocar un bono a 30 años no es una cuestión menor. Le dimos la menor participación, nos pidieron más de 20.000 millones de dólares, si recuerdo bien, lo tienen allí en la hojita. Perdón, 18, nos ofrecieron 18 y tomamos un poco menos de 3.000 millones. Dibujamos una curva que hasta ahora no había. Y bueno, esto es algo que también queríamos aclarar. Los tramos que menos tomamos son el tramo más corto y el tramo más largo, donde creíamos que estábamos beneficiando más a la República, era tomando a 5 y a 10 años. Y esto también es parte de la etapa que viene hacia adelante cuando empecemos a ordenar los pasivos y tener una administración más eficiente de los pasivos del sector público nacional. Vamos a las preguntas. Buenas tardes, ministro. Marcelo Peláez, de los noticieros de Canal 3 y TN. Semanas atrás, cuando usted y el secretario Caputo estuvieron en el Senado de la Nación, les comentaron a los senadores que todavía quedaban litigios abiertos en otras jurisdicciones como Japón y Alemania.
Quería preguntarle si puede precisar los montos de esos litigios y, en segundo término, si a partir de este pago a los bonistas en la jurisdicción de Nueva York ya queda completamente despejado el camino para conseguir créditos ante los organismos multilaterales, o si acaso se le está exigiendo a la Argentina cerrar la totalidad de los litigios para acceder a esos préstamos. Bueno, con esto queda totalmente cerrada la cuestión en las Cortes de Nueva York, porque, como ustedes recuerdan, el juez Griesa estableció que una vez que Argentina cumpliera con dos condiciones, la aprobación de la ley que le permite pagar y el pago propiamente dicho, esta segunda va a suceder el viernes, a todos los que hayan entrado antes del 29 de febrero, nosotros el viernes le vamos a pagar a todos los que hayan entrado hasta el viernes, y queda abierto para que sigan entrando. Por eso dije van a ser 9.300 millones de dólares, que son bastante más que los que teníamos, para tomar su pregunta, cuando fuimos al Senado de la Nación. El juez, una vez que cumplamos con esas dos condiciones, va a levantar la cautelar y por lo tanto no hay ya ningún impedimento legal para que Argentina vuelva a acceder al mercado y para que Argentina, sobre todo, pueda pagar los cupones de los bonos que emitió para el canje y después del canje. O sea que esto efectivamente resuelve esta litigiosidad. Nosotros estamos esperando a que aparezcan otros inversores y otros litigantes que no estaban en Nueva York, pero para quienes la oferta está abierta, de la misma manera que fue presentada para los bonistas de Nueva York. Ustedes saben que hay una oferta base para todos, que es el capital original más el 50%. Esto implica que el costo que ha tenido, el costo financiero que ha tenido para Argentina esta propuesta, la propuesta base, es de menos del 3% anual, ¿no? Una tasa a la que nunca se hubiera podido endeudar Argentina, más allá de los esfuerzos extraordinarios que hizo el gobierno anterior para que se acumularan los intereses y para que pagáramos tasas cada vez más altas. Allí está el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, redondeando en esta exposición cuál fue la colocación de deuda que hizo Argentina. Terminó comentando que no fueron 15.000 millones, como se había escrito y comentado en los últimos tiempos, sino fue finalmente 16.500 millones la cifra definitiva que Argentina